Amor. Aménse los unos a los otros, como yo los he amado. Juan 13, 34. El amor es un valor central en la fe cristiana, y este mandamiento de Jesús en Juan 1 y 34 resume de manera concisa su importancia. Aquí, Jesús nos insta a amarnos mutuamente de la misma manera en que Él nos amó, y su amor es un modelo supremo de amor sacrificial y desinteresado. El amor en el cristianismo trasciende las palabras y se manifiesta en acciones concretas. No es un amor egoísta que busca el beneficio propio, sino un amor que se preocupa profundamente por el bienestar de los demás. Es un amor que perdona, que muestra compasión hacia los necesitados y que busca la reconciliación en lugar de la discordia. Este valor impulsa a los cristianos a mirar más allá de las diferencias y las aflicciones, a ver a cada persona como un ser digno de amor y respeto. Es un recordatorio constante de que cada individuo es valioso a los ojos de Dios y merece ser tratado con amor y comprensión, independientemente de sus circunstancias o errores pasados. El amor no solo es un principio central, sino también un poderoso motor que guía todas las demás virtudes cristianas. La fe, la esperanza, la paciencia, la humildad y todas las demás virtudes encuentran su expresión más profunda y auténtica en el amor. De hecho, en 1 Corintios 1 y 13, se nos dice que el amor es el mayor de estos valores. Fe. Porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3 y 26. La fe en Dios y en Jesucristo es uno de los pilares más esenciales de la vida cristiana. En Gálatas 3 y 26, el apóstol Pablo nos ofrece una profunda revelación sobre el papel de la fe en la identidad cristiana. Dice, porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esta declaración encapsula la idea fundamental de que la fe es el puente que conecta al creyente con Dios y lo convierte en un hijo de Dios. La fe no es simplemente una creencia intelectual en la existencia de Dios, es una confianza profunda y personal en la obra redentora de Jesucristo. A través de la fe, los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el mediador entre Dios y la humanidad. La fe implica reconocer nuestra necesidad de salvación y confiar en la gracia de Dios para reconciliarnos con Él. La fe también desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana de un cristiano. Es la base sobre la cual se toman decisiones, se enfrentan desafíos y se experimenta la paz interior. La fe permite que los creyentes enfrenten las pruebas con esperanza, sabiendo que Dios está obrando en sus vidas para un bien mayor. Romanos 8 y 28. La fe no elimina las dificultades, pero proporciona una firme certeza de que Dios está presente en medio de ellas. La fe cristiana no es estática, es dinámica y crece a medida que los creyentes profundizan en su relación con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunidad de fe. La fe es el fundamento sobre el cual se construye la vida espiritual, y a medida que crece, fortalece otros valores cristianos, como el amor, la esperanza, la paciencia y la caridad. En resumen, la fe cristiana no es solo un conjunto de creencias, sino una relación profunda y personal con Dios a través de Jesucristo. Es la confianza que nos permite vivir una vida centrada en Cristo, enfrentar los desafíos con esperanza y experimentar la gracia y el amor de Dios de manera transformadora. La fe no solo nos conecta con Dios como hijos suyos, sino que también nos guía en nuestro viaje espiritual y nos capacita para vivir de acuerdo con los valores y enseñanzas de Jesús. Esperanza. Ahora, pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 1 y 13. La esperanza, según la enseñanza cristiana, es mucho más que un simple deseo optimista. Es una profunda certeza y confianza en las promesas de Dios. En 1 Corintios 1 y 13,
el apóstol Pablo coloca la esperanza junto con la fe y el amor como uno de los tres pilares esenciales de la vida cristiana. Sin embargo, él enfatiza que el amor es el valor supremo. Esta jerarquía nos lleva a reflexionar sobre la relación entre estos valores. La esperanza cristiana se basa en la creencia de que Dios es fiel a sus promesas. Implica la confianza en un futuro glorioso, en la redención completa a través de Cristo y en la vida eterna con Dios. Esta esperanza no solo se refiere a lo que esperamos en el más allá, sino también a cómo vivimos en el presente. La esperanza cristiana nos brinda consuelo y fortaleza en medio de las adversidades. Nos permite enfrentar los desafíos y las incertidumbres de la vida con la seguridad de que Dios está obrando en nuestro favor. Cuando enfrentamos enfermedades, pérdidas, dificultades financieras o conflictos, la esperanza en Dios nos sostiene, recordándonos que Él tiene un propósito y un plan que trasciende nuestras circunstancias actuales. Además, la esperanza también tiene un aspecto comunitario. Los cristianos son llamados a compartir esta esperanza con los demás, ofreciendo consuelo y aliento a aquellos que están pasando por momentos difíciles. La esperanza se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad, invitando a otros a experimentar el amor y la gracia de Dios. La reflexión sobre la esperanza cristiana nos lleva a cuestionarnos cómo vivimos nuestra fe en el día a día. Nuestra esperanza en Dios se refleja en la forma en que enfrentamos las dificultades y en cómo tratamos a los demás. ¿Estamos compartiendo esa esperanza con aquellos que nos rodean? La esperanza en Dios es un recordatorio constante de que, incluso en medio de las pruebas, podemos confiar en su amor y su fidelidad. Es un ancla para el alma que nos permite navegar por las aguas turbulentas de la vida con valentía y confianza. Caridad o bondad. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 10:39. La caridad o bondad es un valor cristiano que se deriva directamente del mandamiento de Jesús en Mateo 10:39, donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandato se presenta como uno de los dos grandes mandamientos, junto con el amor a Dios, que Jesús consideró como la base de toda la ley y los profetas. La caridad, en este contexto, no se limita a la acción filantrópica ocasional o a la donación de bienes materiales, aunque estas son manifestaciones importantes de ella. Más profundamente, la caridad se refiere a un amor activo y desinteresado por los demás, que se basa en el mismo amor que tenemos por nosotros mismos. Esto va más allá de la mera simpatía o compasión, implica una preocupación genuina por el bienestar de los demás y un compromiso con actos de bondad y servicio hacia ellos. La enseñanza de Jesús sobre amar al prójimo como a uno mismo desafía nuestra naturaleza egoísta y nos llama a trascender nuestros propios intereses. Nos insta a considerar las necesidades y los deseos de los demás de la misma manera que consideramos los nuestros. Esto implica poner a los demás antes que nosotros mismos y estar dispuestos a hacer sacrificios por el bienestar de quienes nos rodean. La caridad o bondad cristiana se manifiesta en acciones cotidianas, como mostrar compasión hacia los necesitados, ofrecer apoyo a quienes están en dificultades, perdonar a quienes nos han herido y ser generosos con nuestro tiempo y recursos para ayudar a otros. Al vivir de acuerdo con este valor, los cristianos reflejan el amor de Cristo en sus vidas y cumplen con uno de los principios más fundamentales de su fe. Perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6, 14-15. El perdón es un valor central en la fe cristiana, y su importancia se refleja de manera profunda en las palabras de Jesús en Mateo 6, 14-15. En este pasaje, Jesús nos insta a perdonar a los demás, recordándonos que nuestro perdón está conectado directamente al perdón que Dios nos otorga.
Este versículo nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza del perdón en la vida de un creyente. En primer lugar, resalta la idea de que todos somos seres imperfectos y propensos a cometer errores. En nuestra vida cotidiana, es inevitable que experimentemos ofensas y heridas causadas por otros, ya sea intencionalmente o no. El perdón, en este contexto, se convierte en una herramienta esencial para liberarnos de las cadenas del resentimiento, la amargura y el deseo de venganza. El pasaje también enfatiza la conexión directa entre el perdón que ofrecemos a los demás y el perdón que recibimos de Dios. Los cristianos creen en la misericordia y la gracia de Dios, y se les llama a reflejar ese amor y gracia perdonando a quienes los han herido. Al hacerlo, se reconoce la profunda comprensión de Dios hacia la humanidad y su deseo de restaurar la relación rota. Humildad. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad considerad cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2, 3. La humildad es un valor central en la fe cristiana, y su importancia es subrayada en Filipenses 2, 3, donde se nos insta a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y a evitar la rivalidad y la vanidad. Este versículo nos desafía a reevaluar nuestra perspectiva sobre la vida y nuestras relaciones. La humildad cristiana no implica menospreciarse a uno mismo, sino tener una visión realista de nuestras propias limitaciones y reconocer que todos somos iguales ante Dios. Jesucristo mismo es el ejemplo supremo de humildad al vaciarse a sí mismo y tomar la forma de siervo para redimir a la humanidad. La humildad cristiana nos llama a liberarnos del egoísmo y la arrogancia, y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Es una actitud que nos lleva a servir a los demás de manera desinteresada y a ser compasivos incluso cuando no recibimos reconocimiento o recompensa. También nos permite recibir la corrección y el consejo con gratitud, sabiendo que todos estamos en proceso de crecimiento espiritual. La humildad también es esencial en nuestras relaciones con Dios. Reconocemos que somos criaturas imperfectas en la presencia de un Dios perfecto. La humildad nos lleva a depender de Dios en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas. Paz, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. La paz es un valor profundamente arraigado en la fe cristiana, y el versículo de Mateo 5, 9 nos presenta una de las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en el Sermón del Monte. En este versículo, Jesús proclama la bendición sobre aquellos que trabajan activamente por la paz y los llama hijos de Dios. Este llamado a ser pacificadores es un recordatorio poderoso para los cristianos de su responsabilidad en el mundo. No solo se trata de evitar la violencia o el conflicto, sino de ser agentes activos de reconciliación y resolución de conflictos. Los pacificadores buscan restablecer la armonía en las relaciones personales y promover la paz en las comunidades y el mundo en general. La paz no es simplemente la ausencia de guerra o conflicto, sino un estado de equilibrio y armonía en todas las dimensiones de la vida. Implica la búsqueda de la justicia, la comprensión y el perdón, así como la promoción de la unidad y la reconciliación en lugar de la división y la discordia. Para los cristianos, ser llamados hijos de Dios cuando buscan la paz tiene un profundo significado. Refleja la idea de que al seguir el ejemplo de Jesús, quien vino a traer paz entre Dios y la humanidad, los creyentes participan en la obra de Dios de restauración y redención. La paz es, por lo tanto, una expresión tangible del amor de Dios en acción a través de sus seguidores. Además, ser pacificador implica tomar decisiones difíciles a veces, como perdonar a quienes nos han herido o trabajar por la reconciliación en medio de conflictos. Requiere humildad y valentía, así como una profunda confianza en Dios, quien es la fuente última de la paz. Justicia.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La justicia es un valor fundamental en la fe cristiana. El versículo clave que destaca la importancia de la justicia se encuentra en Mateo 6:33, donde Jesús instruye a sus seguidores a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esta declaración tiene profundas implicaciones para la vida de un creyente. En el contexto de este versículo, Jesús está enseñando sobre la preocupación excesiva por las necesidades materiales, como la comida y la ropa. Él les recuerda a sus seguidores que Dios conoce sus necesidades y que deben confiar en Él. Sin embargo, Jesús no está abogando por la pasividad o la indiferencia hacia las necesidades materiales. En cambio, está llamando a sus discípulos a priorizar la búsqueda de la justicia de Dios. La justicia aquí no se refiere únicamente a la justicia social o legal, aunque ciertamente incluye esos aspectos. En el contexto bíblico, justicia implica vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y actuar de manera justa y equitativa en todas las áreas de la vida. Buscar la justicia de Dios significa adherirse a los principios éticos y morales que Él ha establecido en su palabra, la Biblia. La búsqueda de la justicia de Dios implica actuar con compasión y amor hacia los demás, especialmente hacia los más vulnerables y necesitados. Significa oponerse a la injusticia y la opresión, abogando por los derechos de los marginados y luchando por un mundo más justo y equitativo. También implica vivir una vida íntegra y recta, manteniendo la integridad en todas las áreas de la vida. En resumen, Mateo 6:33 nos recuerda que la justicia de Dios debe ser una prioridad en la vida de un creyente. Buscar primero la justicia de Dios significa que nuestras acciones y decisiones deben estar alineadas con sus principios y valores. Esto no solo beneficia a la persona individual, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa y compasiva, reflejando así el carácter de Dios en el mundo. Es un llamado a la acción para vivir una vida justa y ética en todas las circunstancias, siendo agentes de cambio y promotores de la justicia en un mundo necesitado. Honestidad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. La honestidad es un valor cristiano que abarca mucho más que simplemente decir la verdad. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo insta a los creyentes a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Esta es una llamada a la reflexión profunda sobre la integridad en todas las áreas de la vida. La honestidad comienza en el corazón y se refleja en nuestras acciones y palabras. Implica no solo evitar la mentira, sino también vivir de manera auténtica y transparente. Ser honesto en todas las circunstancias es un desafío constante, ya que a menudo enfrentamos situaciones en las que la verdad puede ser incómoda o difícil de expresar. La honestidad en nuestras relaciones con los demás es esencial para construir la confianza y mantener relaciones saludables. También significa ser honesto con uno mismo, reconocer nuestras debilidades y errores en lugar de ocultarlos o negarlos. En última instancia, la honestidad en la vida cristiana se basa en el conocimiento de que Dios es el Dios de la verdad y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Los cristianos son llamados a reflejar la verdad de Dios en sus vidas, siendo personas de palabra y acción sinceras. La honestidad es una forma de glorificar a Dios y de mostrar al mundo la autenticidad del mensaje cristiano. Respeto por la vida. No matarás. Éxodo 8:13. El valor del respeto por la vida es uno de los principios fundamentales en la ética cristiana,
respaldado por el mandamiento «No matarás» en Éxodo 8 y 13. Este mandamiento establece la santidad de la vida humana ante los ojos de Dios y es la base del respeto y la protección de la vida en la fe cristiana. El mandamiento «No matarás» no solo prohíbe el homicidio, sino que también aboga por la promoción de la vida y la preservación de la misma en todas sus formas. Para los cristianos, la vida es un don divino, un reflejo de la imagen de Dios en la humanidad, y como tal, debe ser tratada con el más alto nivel de respeto y cuidado. Este valor se extiende más allá de la prohibición del asesinato y abarca cuestiones como el respeto por la dignidad de cada individuo, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia y la equidad. Implica un compromiso con la no violencia y la resolución pacífica de conflictos, así como el apoyo a la protección de los más vulnerables, como los no nacidos, los ancianos y los enfermos. El respeto por la vida también lleva a los cristianos a considerar cuestiones éticas y morales relacionadas con la bioética, la pena de muerte y la eutanasia, entre otros temas, desde la perspectiva de la preservación de la vida y el valor intrínseco de cada ser humano. Reflexivamente, este valor invita a los cristianos a examinar sus propias actitudes y acciones hacia los demás y a preguntarse cómo pueden contribuir a la promoción y protección de la vida en todas sus formas. También los desafía a ser defensores de la justicia social y a trabajar por un mundo en el que cada persona sea tratada con dignidad y respeto. Obediencia. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 2 y 21. La obediencia en el contexto cristiano no se limita a la mera conformidad con reglas y regulaciones, sino que se arraiga en un profundo amor y devoción a Dios. El versículo de Juan 2 y 21 establece una conexión intrínseca entre el amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Jesús enseña que aquellos que aman verdaderamente a Dios expresarán ese amor a través de la obediencia. La obediencia, por lo tanto, se convierte en un acto de devoción y fidelidad hacia Dios. Reflexionando sobre este valor, es fundamental comprender que la obediencia cristiana no es una mera conformidad legalista, sino un corazón inclinado hacia Dios. Implica confiar en la sabiduría y el propósito de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. La obediencia también implica renunciar a nuestras propias voluntades y deseos en favor de la voluntad de Dios, lo que a menudo requiere humildad y confianza. La obediencia cristiana no es siempre fácil, ya que puede llevarnos a situaciones desafiantes o contracorriente con las normas del mundo. Sin embargo, es a través de la obediencia que experimentamos una relación más profunda con Dios y descubrimos su amor y favor. Jesús promete que aquellos que le obedecen serán amados por el Padre y tendrán una relación cercana con Él. Gratitud. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5 y 18. La gratitud es un valor cristiano fundamental que se desprende del versículo en 1 Tesalonicenses 5 y 18. Que nos insta a dar gracias en todas las circunstancias. Este versículo es un recordatorio constante de que la gratitud debe ser una actitud constante en la vida del creyente. La gratitud es una expresión de humildad. Reconocemos que todo lo que tenemos, incluyendo nuestra vida, salud, dones y bendiciones, proviene de Dios. No importa si estamos pasando por momentos de alegría y abundancia o enfrentando desafíos y dificultades, la gratitud nos recuerda que Dios es digno de alabanza en todo momento. En medio de las pruebas y tribulaciones, la gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada. Sabemos que Dios está con nosotros en cada etapa de la vida, y aunque las circunstancias puedan ser difíciles, todavía hay razones para agradecer.
Al reconocer las bendiciones, incluso en medio de las adversidades, nuestra fe se fortalece. La gratitud también fomenta la generosidad. Cuando somos agradecidos por lo que hemos recibido, estamos más inclinados a compartir nuestras bendiciones con los demás. La generosidad es un valor importante en el cristianismo, y la gratitud nos impulsa a ser condescendientes y generosos con aquellos que están en necesidad. Castidad y pureza. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6 y 18. El valor de la castidad y pureza en la fe cristiana se encuentra en el corazón del llamado de los creyentes a vivir vidas que reflejen la santidad de Dios. El versículo de 1 Corintios 6 y 18 es una llamada urgente a huir de la fornicación. Esto va más allá de la mera abstinencia sexual antes del matrimonio, se trata de mantener una pureza moral y sexual en todas las áreas de la vida. La castidad y la pureza implican la idea de guardar el corazón y la mente de pensamientos y acciones impuros. Significa mantener una integridad sexual tanto en el plano físico como en el emocional. Esto no es solo una restricción arbitraria, sino un llamado a vivir de acuerdo con el propósito y el diseño de Dios para las relaciones humanas. Vivir la castidad y la pureza implica resistir las tentaciones sexuales, evitar la inmoralidad y mantener relaciones sexuales dentro del contexto del matrimonio. Esto no solo honra a Dios, sino que también protege la dignidad de las personas involucradas y contribuye a la salud de las relaciones humanas. Sin embargo, vivir la castidad y la pureza puede ser un desafío en un mundo que a menudo promueve la gratificación instantánea y la promiscuidad. Requiere autocontrol, respeto por uno mismo y por los demás, y una comprensión profunda del propósito divino detrás de la sexualidad. La castidad y la pureza no solo se aplican a las acciones físicas, sino también a las palabras y pensamientos. La pornografía, el lenguaje obsceno y la lujuria son ejemplos de impureza en el corazón y la mente que deben evitarse. Paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2-3. La paciencia es un valor fundamental en la vida cristiana, y el versículo de Santiago 1, 2-3 nos brinda una perspectiva profunda sobre su importancia. Aquí, Santiago nos llama a considerar las pruebas y dificultades como motivo de alegría, lo cual puede parecer paradójico a primera vista. ¿Por qué deberíamos regocijarnos en momentos de adversidad? La razón subyacente es que las pruebas fortalecen nuestra fe y desarrollan la paciencia. Cuando enfrentamos desafíos y dificultades, a menudo buscamos respuestas y soluciones rápidas, pero Dios nos insta a tener paciencia y confiar en su plan. A través de las pruebas, aprendemos a esperar en el Señor y a depender más de su gracia. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar con calma, va más allá. Implica mantener la fe y la confianza en Dios incluso cuando las circunstancias son difíciles. Es la perseverancia en medio de la aflicción y la resistencia contra la impaciencia y la ansiedad. La paciencia nos enseña a esperar con confianza en el tiempo de Dios, sabiendo que Él tiene un propósito más grande en nuestras vidas. Reflexionando sobre esto, la paciencia es un recordatorio de que nuestra vida cristiana es un viaje de crecimiento y madurez espiritual. Las pruebas y desafíos no son obstáculos insuperables, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y desarrollar la virtud de la paciencia. Al aprender a ser pacientes, confiamos en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos completamente su plan. La paciencia nos permite mantener la paz en medio de la tormenta y la esperanza en medio de la adversidad, recordándonos que, en última instancia,
todo está en las manos de un Dios amoroso y soberano. Servicio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. El valor del servicio en la fe cristiana se ilustra de manera poderosa en el versículo de Marcos 10:45, donde Jesús mismo establece un ejemplo extraordinario. Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra con un propósito claro: servir a la humanidad y dar su vida en rescate por muchos. Este versículo nos recuerda que el servicio no solo es una virtud cristiana, sino que es una manifestación del corazón de Dios. Reflexión. El servicio en el cristianismo no se trata solo de hacer buenas acciones, sino de imitar el ejemplo de Jesús al poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Jesús lavó los pies de sus discípulos, sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos. Él enseñó que el camino hacia la grandeza es a través del servicio humilde. Este valor nos llama a ser conscientes de las necesidades de quienes nos rodean y a buscar activamente oportunidades para ayudar y servir, sin esperar nada a cambio. El servicio puede manifestarse de muchas formas, desde ayudar a los necesitados en la comunidad hasta ofrecer apoyo emocional a quienes están pasando por momentos difíciles. Es una forma concreta de amar a nuestro prójimo y mostrar el amor de Cristo en acción. Además, el servicio no solo beneficia a los demás, sino que también tiene un impacto transformador en nuestras vidas. Al servir, cultivamos la humildad, desarrollamos un corazón compasivo y experimentamos una profunda conexión con Dios. El servicio nos aleja del egoísmo y nos acerca a la naturaleza sacrificial del amor cristiano. Solidaridad. Llevad las cargas de los demás, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. La solidaridad es un valor cristiano esencial que se basa en el principio de llevar las cargas de los demás, como se menciona en Gálatas 6:2. Este versículo nos insta a asumir la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos y hermanas en momentos de dificultad y necesidad, y al hacerlo, cumplir la ley de Cristo. Reflexión. La solidaridad cristiana va más allá de simples actos de caridad ocasional. Es una disposición constante a apoyar a los demás en sus luchas y desafíos. Al abrazar la solidaridad, los cristianos reconocen que todos somos parte de la misma familia humana y del cuerpo de Cristo. Esto significa que cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufren, y cuando un miembro se alegra, todos se alegran. 1 Corintios 12:26. La solidaridad no solo se limita a ayudar en momentos de crisis, sino que también implica la empatía, la comprensión y la compasión hacia los demás en todas las circunstancias. Requiere estar dispuesto a caminar junto a aquellos que enfrentan dificultades, ofreciendo apoyo emocional, financiero o espiritual según sea necesario. Este valor nos recuerda la importancia de no ser indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Jesús mismo vivió una vida de solidaridad al compadecerse de los enfermos, los necesitados y los marginados. Él nos dejó un ejemplo claro de cómo debemos actuar en amor y servicio hacia los demás. La solidaridad también nos lleva a cuestionarnos cómo vivimos nuestras vidas y cómo contribuimos al bienestar de nuestra comunidad y del mundo en general. Nos desafía a ser conscientes de las necesidades a nuestro alrededor y a buscar maneras de hacer una diferencia positiva en la vida de las personas. Fidelidad, sea bendita tu fuente, y alégrate con la mujer de tu juventud. Proverbios 5:18. La fidelidad es un valor profundamente arraigado en la fe cristiana y se extiende más allá de la esfera de las relaciones matrimoniales. El versículo de Proverbios 5:18, aunque se refiere específicamente al matrimonio, nos recuerda la importancia de mantener la fidelidad y el compromiso en nuestras relaciones.
La fidelidad implica ser dignos de confianza y cumplir con nuestras promesas y responsabilidades. Desde una perspectiva cristiana más amplia, la fidelidad es un reflejo de la fidelidad de Dios hacia sus hijos. La Biblia habla repetidamente de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y en amar incondicionalmente a su pueblo a pesar de nuestras fallas. Los cristianos son llamados a imitar esta fidelidad divina en sus vidas. La fidelidad en el matrimonio es especialmente significativa en la ética cristiana, ya que representa la relación de Cristo con la Iglesia, que se describe como una unión indisoluble. La fidelidad conyugal se basa en el compromiso de amar, respetar y honrar a la pareja, manteniendo una relación de confianza y apoyo mutuo. Además, la fidelidad se extiende a otras áreas de la vida, como la fidelidad a los amigos, a los compromisos laborales y a los votos. Los cristianos son llamados a ser fieles en todas sus relaciones y responsabilidades, reflejando así el carácter de Dios y su compromiso con su pueblo. Responsabilidad. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 2:12. La responsabilidad es un valor cristiano que se deriva de la creencia de que los creyentes son responsables ante Dios por sus acciones y decisiones. El versículo de Romanos 2:12 nos recuerda que cada individuo dará cuentas a Dios por su vida. Esta enseñanza tiene profundas implicaciones para la ética cristiana y la forma en que los cristianos se relacionan con el mundo que les rodea. La responsabilidad cristiana implica reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias no solo en esta vida, sino también en la vida eterna. Esto nos insta a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas y cómo tratamos a los demás. La responsabilidad nos llama a tomar decisiones basadas en los principios y valores cristianos, a ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y a asumir la responsabilidad de corregir nuestros errores cuando fallamos. Además, la responsabilidad también nos lleva a ser condescendientes y compasivos con los demás, reconociendo que todos somos imperfectos y estamos en constante necesidad de la gracia de Dios. No debemos juzgar a los demás con dureza, sino que debemos ofrecer amor y apoyo, al tiempo que buscamos vivir vidas que reflejen la responsabilidad que tenemos ante Dios. Generosidad. Cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. La generosidad es un valor fundamental en la ética cristiana, y el versículo de 2 Corintios 9:7 captura la esencia de lo que significa ser generoso en la perspectiva cristiana. En este pasaje, el apóstol Pablo nos insta a dar según lo que hayamos determinado en nuestro corazón, no por obligación o de mala gana, sino con alegría y disposición voluntaria. Esta enseñanza revela varios aspectos importantes de la generosidad. En primer lugar, se destaca la importancia de la motivación detrás de nuestros actos. La generosidad no debe ser un acto forzado y mecánico, sino el resultado de una elección consciente y sincera que proviene del corazón. Es un acto de amor y gratitud a Dios, quien es el dador supremo de todas las bendiciones. En segundo lugar, el versículo enfatiza que Dios ama a aquellos que aman a Dios. Esto significa que la generosidad no solo es una acción que beneficia a otros, sino que también tiene un impacto positivo en la relación entre el donante y Dios. Cuando damos con alegría y generosidad, estamos participando en un acto de adoración y obediencia a Dios. Además, la generosidad va más allá de dar dinero o posesiones materiales. También puede incluir dar tiempo, atención, amor, compasión y apoyo a los demás. Los cristianos son llamados a ser generosos en todas las áreas de sus vidas, buscando oportunidades para bendecir y servir a aquellos que los rodean. Integridad. El justo anda en su integridad,
bienaventurados serán sus hijos después de él. Proverbios 20, 7. La integridad es un valor cristiano esencial que se refleja en Proverbios 20, 7, donde se nos dice que el justo camina en su integridad. La integridad implica una consistencia entre lo que decimos y hacemos, así como una adhesión firme a principios morales y éticos. En el contexto cristiano, la integridad va más allá de simplemente ser honesto en nuestras acciones, también se relaciona con la coherencia en nuestra vida espiritual y ética. La integridad implica ser una persona de palabra, cumplir las promesas y ser confiable en todas las áreas de la vida. Pero va más allá de la honestidad y la confiabilidad externas, se trata de mantener una relación auténtica con Dios y vivir de acuerdo con sus principios en todas las circunstancias. En la vida cotidiana, la integridad impulsa a los cristianos a actuar con honestidad y transparencia, a ser justos y a tratar a los demás con respeto y amor. También significa admitir cuando hemos cometido errores y buscar la reconciliación y el perdón cuando sea necesario. La integridad es fundamental en el cristianismo porque refleja la imagen de Dios en nosotros y es un testimonio de nuestra fe en acción. Al vivir con integridad, los cristianos pueden influenciar positivamente a quienes los rodean y contribuir a la construcción de relaciones fuertes y duraderas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Además, la integridad es un camino hacia la paz interior y la satisfacción espiritual, ya que permite a los creyentes vivir en armonía con sus creencias y valores más profundos.